esta serie. Escúcheme bien. Y voy a repetir esto, mire esto. Cuando el reino de las tinieblas opera en el cuerpo de una persona, eso se conoce como opresión demoníaca. Cuando las tinieblas operan en el cuerpo físico de una persona, se llama opresión demoníaca. Y decíamos que allí es donde Satanás puede incubar enfermedades. Amén. Yo no sé si aquí hay personas que en su vida pasada, antes de Cristo, practicaron, vivieron lo que era la brujería, la hechicería, el ocultismo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Nunca lo practiqué, pero he conocido testimonio de gente que ha estado envuelta o estuvo envuelta, ¿verdad? En este punto negro de su vida, donde a través de el ocultismo pueden llegar a enfermar espiritualmente a una persona. Y muchas veces esas personas van donde los médicos y los médicos no le encuentran el cual le está causando la enfermedad. Los médicos hacen examen, mueven toda la tecnología que tienen y dicen: no encontramos el por qué te sientes así, pero la persona se está muriendo. Amén. Diga conmigo, allí hay un control espiritual. Ok, eso es el primero. Cuando el demonio opera en el alma, ojo, ya es en la parte espiritual, se llama obsesión demoníaca, porque ya ahí entra en un control de qué, diga, de los pensamientos. Ya entra a tomar control, ojo, de los pensamientos, de las emociones, de la voluntad de las personas. Por eso usted también sabe que hay personas que, aunque la ciencia haya avanzado, ¿verdad?, llegan a encontrarles, ¿verdad?, científicamente la causa, pero no dan para sanar a la persona. ¿Está conmigo? Gente que tienen problemas, ¿verdad?, de la mente, que usted sabe, que usted los ve y que los llevan, los internan, entran en un proceso y lo único que pueden es controlarla de alguna forma, pero no hay sanidad. Es porque allí hay una influencia apuntada, ¿dónde? Diga conmigo, en el alma del ser humano. ¿Cómo se llama eso? Obsesión demoníaca. ¿Cómo se llama cuando es controlado el cuerpo? Opresión, ¿verdad? Y cuando el demonio opera en el espíritu, que es la esencia del ser humano, el espíritu ya es la esencia del ser humano, se llama posesión demoníaca. Ya ahí hay control de espíritu, alma y cuerpo. ¿Está conmigo? Hay control de espíritu, diga conmigo, alma y cuerpo. Muy bien, ¿está claro eso? Cuando llegamos a Cristo, o Cristo nos trae a Él, que es la mejor expresión, amén. Cuando Cristo nos trae a Él, miren, Cristo rompe todo esto. Cristo es suficiente para romper cualquier atadura, ¿verdad?, demoníaca. ¿Cuántos creen eso conmigo, por favor? Yo tengo el respaldo de la palabra, pero también necesito tener el respaldo de la iglesia. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, todo esto, diga conmigo, se rompe, ¿verdad? El control del cuerpo, el control del alma y el control del espíritu. Amén. Y eso hemos tenido liberación. Y muchas de las personas que están aquí han tenido ese proceso de ser libres a través del poder de Cristo. ¿Está claro hasta allí? Ok. Ahora somos cristianos, empezamos a caminar con Cristo, pero empezamos a descuidarnos. Yo preguntaba, ¿un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo puede ser poseído por Satanás? ¿Alguien piensa diferente? ¿Qué decía yo el miércoles? ¿Qué dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 6? Dice que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros hemos venido a pasar a ser el templo. ¿Te puedes imaginar al Espíritu Santo con demonios viviendo aquí mismo?
¿cierto? El Espíritu Santo vino y limpió la casa. Y ahora nos constituyó templo del Espíritu, o sea, morada de Él. Y allí nosotros, y dice la palabra que ya no somos de nosotros, que ya le pertenecemos a Él. ¿Está claro eso? Ok, listo. ¿Está claro hasta allí? Bien. Ahora, empezamos a caminar con el Señor. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nos empezamos a descuidar. Empezamos nuevamente a perder la comunión con el Espíritu Santo. Empezamos a soltar la oración, la palabra. Empezamos a soltar el congregarnos. Empezamos a soltar, ¿verdad? Y muchas veces, escúcheme bien, y a veces pensamos que Satanás opera de una forma rápida. No, él es perseverante. Él es paciente porque él sabe que dice, ya yo le coloqué, ¿verdad?, una cáscara para que él resbale. Y él dice, pueden pasar años, pero tarde que temprano va a caer. Eso dice él. Y una persona que no está llena del Espíritu Santo, una persona que ha perdido, ¿verdad?, la pasión por su presencia, una persona que se ha vuelto rebelde, que se contaminó en su corazón, escúcheme bien, tarde que temprano terminará resbalando. ¿Estamos aquí? O sea, no puede ser, escúcheme bien, un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído por las tinieblas, pero sí puede terminar abriéndole puertas a las tinieblas, y de esa forma Satanás traerá ruina espiritual que terminará manifestándose en todas las áreas de su vida. Amén. Entonces empezamos a hablar acerca de síntomas de una persona que está siendo controlada por el reino de las tinieblas. ¿Y cuál fue el primer punto que dábamos? Diga conmigo, letargo. Con G hablábamos, ¿verdad? Letargo, esa palabra, letargo. Y mira cómo lo titulé yo. Y por eso el primer tema que tocábamos es despertando del letargo espiritual. El letargo espiritual, escúcheme bien por favor, es un estado, y lo hablábamos desde el punto de vista médico. Es un estado donde la persona está, ¿qué?, somnoliente. O sea, tiene una forma de pereza causada por algunas enfermedades. Y lo hablábamos el miércoles. Y decíamos que cuando muchas veces tenemos una enfermedad, ¿verdad?, sentimos esa pesadez, ese cambio en nuestro cuerpo. Y mire, y ya no hacemos con deseo, o no nos provoca hacer lo que antes normalmente hacíamos. ¿Alguien está entendiendo, por favor, lo delicado de esto? Porque usted puede decir, yo nací de nuevo, fui bautizado, estoy sirviendo, es más, soy líder de un ministerio. Pero si usted hoy se da cuenta que estos síntomas están en usted, es porque de alguna forma usted le abrió las puertas legales al reino de las tinieblas y él está operando de alguna forma en su vida. Y uno de los síntomas que primero hablamos es esto. Por eso es despierta del letargo espiritual. Y para que usted ahora se entere de todo esto, vaya a nuestro canal de YouTube. Y allí usted va a tener la prédica completa del letargo espiritual. No me puedo hoy quedar allí porque necesito seguir avanzando. Hoy vamos a hablar, escúcheme bien, de un segundo síntoma de la desnudez. Anótelo, por favor. Desnudez. ¿Qué nos dice el texto bíblico de Isaías? Mira lo que nos dice. Primero, ¿qué nos dice? Despierta. Ojo, despierta, o sea, letargo, sueño, somnolencia. Despierta. Mira lo que dice ahora. Vístete. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Escúcheme bien. Este es otro estado del cautiverio, y la desnudez siempre habla de pecado. Siempre habla de pecado en la Biblia. El Señor le dice, vístete de tu ropa hermosa. Salmo 96:9, ¿qué nos dice, por favor? Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad.
Miren lo que nos dice el texto. Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? O sea que en otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Jerusalén? Y hoy los está diciendo a nosotros la iglesia, porque ahí le dice hija de Sión. Y hija de Sión decía el miércoles, que tipifica a la iglesia. Hija de Sión. Le está diciendo, escúchame bien, todos pecamos. Pero este pecado al cual está apuntando este versículo, o este síntoma espiritual de una persona cautiva por Satanás, ¿sabe cuál es? Es aquel pecado repetitivo y oculto que está en muchos de nosotros. Le estoy hablando a gente que quiere vivir en santidad, ¿sí o no? Le estoy hablando a gente que quiere darle importancia al llamado de Dios en su vida, ¿sí o no? Le estoy hablando a gente que está entendiendo la vida conforme a la palabra de Dios y no conforme a los rudimentos, a la costumbre que este mundo por décadas nos ha enseñado desde que el hombre cayó en pecado. ¿Usted qué quiere vivir? ¿Qué clase de vida quiere vivir? Porque esto yo quiero que le dé totalmente la importancia que se merece. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay vidas cristianas que están en ruina. Y esto no son 2 o 3 o 4, son la mayoría. La mayoría del pueblo del Señor está viviendo en ruinas. Está viviendo más de fracaso en fracaso que de victoria en victoria. ¿Alguien está aquí, por favor? Mire el segundo síntoma. Si en tu vida hay un pecado que constantemente estás repitiendo y que se ha vuelto un ciclo vicioso, que muchas veces nadie sabe, solamente tú lo conoces, déjame decirte que tú estás siendo controlado, influenciado, manipulado por las tinieblas. No sé con quién hablaba ayer, antier, en estos días, y decía, miren, el pecado, la vida espiritual no se trata de cuántos músculos físicos tú tengas, o no se trata de cuánto tú te has decidido a no pecar, porque no solamente se trata de cuán decidido estés aquí de no pecar, se trata de cuánta fortaleza tengas tú de Dios para no hacerlo. ¿Sabes por qué? Y mira, te lo voy a aclarar ahora. Mira lo que dice, por favor. Una cosa que se tiene que entender de una vez, y es que mientras haya una vida de pecado, Satanás va a tener poder, control sobre la vida de esa persona para destruirla. ¿Alguien está aquí, por favor? Para destruirla. Dile al que tienes al lado, saca toda vida pecaminosa de ti, por favor. Ahora, escúchame bien. Mira lo que dice el texto. Vuelve a Isaías 52, porque te quiero aclarar algo acá, por favor, que está aquí. Mira lo que nos dice. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate en Jerusalén. Suéltalas. No, más atrás, por favor. Aquí está. Dice, vístete tu ropa hermosa. Ojo. Perdón, antes dice, vístete de. Primero dice, vístete de poder. Mire lo que es esto. Para poder vestirnos de vestiduras hermosas, primero tenemos que vestirnos de vestiduras de poder. Pastor, ¿cuáles son las vestiduras de poder las que primero tengo que vestirme? Listo, aquí está. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, rápido, lo tenemos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Escúchame bien, esto está hablando del bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto en el día de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Estaba de fiesta todo el pueblo, una fiesta, ¿verdad?, bíblica para ellos, tradicional para el pueblo de Israel. Y ellos estaban de fiesta, pero habían, diga conmigo, 120 cristianos. Fuerte, 120 cristianos. Y yo le pregunto, ¿cuántos fueron llenos de poder ese día? Todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban jugando a ser cristianos. Ellos no estaban allí para perder el tiempo.
Ellos no estaban allí porque uno estaba pensando una cosa y el otro estaba pensando otra. Estaban en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, estaban unánimes. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Que era gente que estaba amando la presencia de Dios. Gente que quería amarlo a Él antes que amar cualquier otra cosa o persona. Y si tú no estás decidida o decidido a amar a Dios por encima de cualquier cosa, circunstancias en tu vida, no estás preparado para vivir lleno del poder de Dios. Y ellos estaban allí, ¿verdad? Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. Ahí está hablando de que el poder de Dios los estaba llenando, los estaba equipando, preparando para la misión evangelística que ellos tenían que cumplir. Pero este poder también está para, escúchame bien por favor, para darte la fortaleza que tú necesitas para salir de la vida de pecado. Yuhu, ¿sabe por qué? Porque es que hemos caído en algo que se llama religiosidad, y es tratar de cambiar a alguien a las fuerzas. Ni tú ni yo te puedo cambiar, ni tú te puedes cambiar. ¿Alguien por favor está entendiendo? De esto de la obra se trata de Él. De Él. Y muchas veces pensamos que es nuestra propia fuerza que vamos a lograr vestirnos de ropas de poder. Y yo te vengo a decir, escúchame bien por favor. El Espíritu Santo es el que nos puede llevar a una genuina vida de santidad. Y por eso es que muchas veces hay gente que aparentemente viven una vida piadosa. Pero escúcheme bien, nos dice la Escritura que Dios conoce aún las intenciones, que conoce antes los pensamientos que lleguen a nuestra mente. Ya Él los conoce. O sea que delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Y muchas veces delante, y por eso escúcheme bien. Mire, tu exterior tiene que ser el reflejo, lógicamente, de tu interior. Pero muchas veces queremos que la gente cambie lo exterior sin haber cambiado lo interno. Y lo interno lo cambia solamente el Espíritu Santo obrando en una vida. Pero para que Él pueda obrar, tú tienes que amarle, tú tienes que recibirle, tú tienes que consentirle, tú tienes que vivir para Él. ¿Será mucho pedirte eso? Pero muchas veces, ¿qué es? Que nuestra propia arrogancia nos quiere apartar de eso. Él nos está diciendo, mira, mi vida es diferente, la vida que yo te estoy entregando es diferente, pero tú quieres mantenerte en una vida, ¿verdad?, enfocada en este mundo, en los afanes de este mundo, en la pecaminosidad de este mundo. Eso es lo que tú quieres. ¿Qué poder te puedo entregar yo? ¿Qué poder te puedo entregar yo de esa forma? ¿Cómo te voy a fortalecer para que vivas en santidad? Si tú quieres hacer, perdónenme la expresión, lo que se te dé la gana. ¿Cómo voy a entrar a controlar tu vida? Si esto se está hablando acerca de vestirnos del control de Él. Pero cuando nosotros estamos enfermos, ay Jesús, y mira lo terco de nosotros, que queremos muchas veces, sin decirlo, estar en control del diablo que estar en control de Dios. Mira la terquedad de nosotros. Porque mira lo que el Señor está predicando. Mira lo que la liberación que hoy el Señor nos está trayendo a través de esta palabra. De decirnos lo que está pasando, escúchame bien. Y mira cuánto, ay Jesús, Dios. Ojalá pudiéramos traer un demonio y amarrarlo aquí y ponerlo a hablar para ver qué piensa de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchos lo tienen de llave al demonio. Sí, de pana. Muchos tienen de llave a las tinieblas. Salen agarraditos de manos de la casa. Toda su vida están allí, encadenaditos allí. Se abrazan, salen juntos. Y después empiezan las crisis económicas.
la enfermedad, el desequilibrio emocional. Empiezan los problemas matrimoniales, con los hijos, con los padres, en la iglesia, con el llamado de Dios. Y tú dices, ¿qué me está pasando? Dios mío, yo no sé. Yo veo que a mi hermano Dios le abre puertas. Pero hoy el Espíritu Santo te está haciendo un reclamo a ti. Porque es que el reino de los cielos, David, no está en crisis. El reino de los cielos no está en austeridad. El reino de los cielos no se le está acabando el dinero. A la soltera no se le están acabando los solteros. En el reino de los cielos ya no hay ahora, como no sé, una serie de tapones para los oídos de los ángeles y de Dios para no escuchar nuestras oraciones. Muchas de las pocas respuestas que llegan de parte de Dios a nuestras oraciones es porque Él se da cuenta que en nosotros hay un control de Satanás y Él está diciendo, tú eres quien tiene que hacerse libre de eso. Lleno de mi poder, sí, pero es tu decisión. ¿O no hablábamos del hijo pródigo el día miércoles? ¿Qué dijo el hijo pródigo, hermano Jorge? Y volvió. ¿Qué fue lo que? Lo dejé gringo. Y volvió. Y volvió. Y volvió. Y volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que comen pan abundantemente, y yo aquí queriendo comer algarrobas de los cerdos? Yo les dije el miércoles, no hubo un pastor, no hubo un evangelista, no hubo una campaña evangelística, no estaban allí, ¿verdad? Él no se fue y estaba la campaña donde la pastora Sujei y él desde la esquina estaba escuchando. No, él no estaba escuchando a nadie. Él entró en razón. Y eso es la persona que está en el letargo espiritual. Tiene que entrar en razón. Y hoy tú tienes que darte cuenta que manteniendo esa vida de pecado oculta, te estás causando daño a ti mismo, a tu familia, a tus seres queridos. ¿O cuánto mal no le causó David a su familia? ¿Cuánto mal? Siendo él un pechichón de Dios. ¿Alguien está aquí, por favor? ¿Sabe cómo terminó David? Solo. Solo. ¿Dónde estaban la cantidad de hijos que tuvo para que lo cuidaran? ¿Dónde estaban las mujeres de David para que lo calentasen cuando estaba anciano? ¿No tuvieron que contratar a una doncella para que lo calentara? Qué terrible morir solo. Consecuencias del pecado. Consecuencia de todas las mujeres, del desorden que tuvo. Porque muchos se escudan diciendo, ay, ¿por qué Dios permitió que ellos tuvieran muchas mujeres? Dios nunca les dijo que las tuvieran. Dios nunca los mandó. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos avanzando porque el tiempo va allí. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Pero mire lo que sigue ahora. ¿Qué dice? Ojo, mediante, ¿dónde está mediante? Mediante la santificación por él. Esa E, ¿está minúscula o mayúscula? ¿A quién se refiere? Cuando usted encuentra espíritu en minúscula, está hablando del espíritu del hombre. Pero cuando usted encuentra en la Biblia espíritu con E mayúscula, está hablando del espíritu de Dios. Y mire dónde viene, ¿quién provoca la santificación? ¿Quién? El espíritu. El espíritu es el que no. Mira, cuando yo estaba empezando, nos reuníamos unos 6, 7 muchachos en una casa,
porque eso hacía parte de la misión de la iglesia donde me encontraba. Y una vez colocaron a uno de ellos a orar. Y orando dijo: Señor, que el pecado produzca asco y deseo de vomitar en nosotros. Y yo no entendía en el momento. Yo decía, ¿cómo esto va a causar algo? ¿Verdad? Que lo que normalmente uno venía acostumbrado a que le provocara deseo de vomitar algo era o una comida, ¿verdad?, que lo intoxicaba, o el guayabo. Pero esto lo dijo él orando, y eso quedó en mí, marcado para siempre. Que el pecado produzca asco en nosotros. Porque el pecado no tiene compasión con nosotros. Y eso tiene que ser provocado por él, en una vida íntima, de comunión con él. Por eso la insistencia de la palabra, y como predicador, de mantener una vida de oración. Una persona que no ora diariamente ni 15 minutos está dispuesto a ser devorado por Satanás. Aunque tengas el Espíritu Santo dentro de ti. Porque él va a crecer a medida de ¿qué? De que tú le des a él el lugar que le corresponde. ¿Alguien está aquí, por favor? Muy bien, avanzo. Donde hay pecado, el enemigo tiene poder. Donde hay pecado, el enemigo tiene poder. Primera de Juan 3:8, ¿qué nos dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Iglesia, por favor. ¿Dónde estás sentado tú hoy en la mañana ahora? Físicamente, ¿dónde estás sentado? En este auditorio, escuchando palabra de Dios. Palabra que cambie tu manera de pensar, transforme tu vida. Pero yo sé que muchos saldrán de aquí iguales. Como sé que muchos saldrán diferentes. Sé que muchos saldrán igualitos. Sé que hay muchos que la palabra no les está haciendo nada, pero sé que hay otros que sí les está cambiando, sí les está ministrando. Esto te tiene que, la palabra de Dios es para confrontarte, pero para causar en ti una bendición, una aprobación de Dios. Porque la palabra es la que nos transforma, nos cambia. Ok, entonces mire esto, termino acá para pasar a otro punto. Con estos dos primeros síntomas, ojo, con estos ya dos primeros síntomas. ¿El primer síntoma cuál fue? El segundo síntoma, la desnudez. Pecado repetitivo, oculto en nuestras vidas. Pecado oculto, repetitivo, practicante, continuo en nuestras vidas. Ya con estas dos cosas tú tienes que empezar tu proceso de autoliberación. Amén. Pero te traigo otro síntoma hoy. Anótalo, por favor. Fracaso. Síntoma del fracaso. Versículo 2. Mira lo que nos dice. Sacúdete del polvo. Escúchame bien. Miren que en algo Satanás es experto. ¿Y saben qué? En recordarnos el pasado. ¿Cuál es el tercer síntoma? Fracaso. ¿Cuántos hemos fracasado en el pasado? Todos. Todos de alguna forma hemos fracasado. No estoy diciendo del fracaso financiero. Satanás es experto en recordarnos los fracasos del pasado. ¿Sabe para qué? Para mantenernos esclavizados a esos recuerdos. ¿Y sabes qué? Y así desconectarnos. Mire,
de lo que podemos hacer bien en el presente. Porque cuando Él tenga cautivo una persona en los recuerdos del pasado, siempre va a tener temor de emprender eso mismo, pero que le fue mal ayer. Yuhu. Tercer síntoma: miedo. Ojo, si esto en tu vida hoy está pasando, que no te puedes desconectar del pasado, del fracaso. Escúcheme bien, Miqueas 7:19, mira lo que nos dice el texto bíblico. Miqueas, búsqueme Miqueas rápidamente en la Biblia física para ver. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de quienes. Dice, sepultará, ojo, nuestras iniquidades y echará a lo profundo de qué. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo va a echar al fondo del mar? Dice, sepultará nuestras iniquidades. Y mira esto, muchos, a mí me daba risa con el Señor ayer cuando estaba escribiendo esto. Muchos se tiran de clavado al mar y nada, y buscan el pecado del pasado, se lo amarran y lo traen a su presente. Yuhu. Cuando el Señor me decía esto, dice, es cierto, Señor. ¿Cuántas veces no hay gente que está guardando la foto del exnovio, de la exnovia? ¿Sí o no? Que apenas... ¿Cuántas veces no guardamos recuerdos que ya han tenido que salir de nuestra vida? Saque esa porquería. Deje de estar guardando la foto del primer novio. ¿Para qué? ¿Para recordar qué? Si todo lo tuyo ahora tienes que entregárselo a la persona que está contigo. Tú no puedes tener apegos al pasado. Y si hay algo que tenemos que hacer es que si recordamos el pasado, nos gocemos en el Señor. No importa que haya sido alegre o triste lo que estemos recordando, pero que en sí ya aquello no cause en ti un dolor. Porque hay gente que piensa que en el pasado fue mejor. Ya se le un dicho, ¿sí? Todo pasado fue mejor. ¿De qué sirve? Si hoy tu presente está arruinado, ¿de qué sirve? Yuhu. Es que la novia que yo tuve, ese novio sí me amaba, ¿verdad? O ese trabajo que yo tenía. Y escúcheme bien, porque es que el diablo, y tú tienes que entender esto hoy, el que yo haya caído, el que tú hayas tropezado, no quiere decir que nuestro Dios no nos pueda levantar de allí, que no nos pueda limpiar. Y hay algo que te vengo a decir de parte de Dios, es sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo en esta mañana. Sacúdete de aquello que te mantiene en fracaso en tu presente. Proverbios 24:16. ¿Qué nos dice? Porque 7 veces cae el justo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Sí o no? Mas los impíos caerán en el mal. Escúcheme bien. Sacudirnos del polvo es soltar la culpa por los errores del pasado. Y hay quienes guardan esos recuerdos.
Para terminar, ¿cómo ser libre del fracaso? ¿Cómo yo hoy puedo? Porque quiero darte un antídoto ante este síntoma. Primero, hay que tener una actitud de victoria. Hay que tener una actitud de victoria. Cuando tú has estado amarrado por el enemigo, cuando has estado cautivo, tú te encuentras en una situación de opresión. ¿Y sabe qué pasa? Que no podemos seguir reciclando los mismos resultados del pasado. Y hay gente que antes de emprender algo se acuerda que ya fracasó y dice, una vez más voy a fracasar. Yuhu. Hay personas que son expertas en remover los cadáveres del pasado. Y cuando tú remueves la muertecina, ¿qué va a pasar? ¿Se va a alborotar el qué? Y hay gente que constantemente vuelve a su pasado y coge un palito y mueve la muertecina de su pasado. Claro que te va a pegar el olor nuevamente. Si lo remueves, va a apestar, va a oler mal. ¿Cuál es la actitud que tienes que tener ahora? ¿Una actitud de qué? De victoria. ¿Una actitud de qué? De victoria. No importa lo que hoy estés viviendo o lo que Dios te mande a emprender. Y tengo que hablarle a alguien aquí que está dándole un no al llamado de Dios, o tiene miedo humano de aferrarse a aquello que Dios le está diciendo al que se aferre. ¿Sabe por qué? Porque has puesto tu mirada en las circunstancias que están a tu alrededor. Y Dios dice, así como yo llamé a un hombre que sus padres eran politeístas, que no le enseñaron el temor de mí, pero un día me le aparecí y le dije, sal de tu tierra y de tu parentela. Y nunca le dije cómo lo haría con él, simplemente le dije sal. Simplemente le dije sal. Al principio yo no le di promesa, simplemente le dije sal. En la primera conversación que Dios tuvo con Abraham, no le dio promesa, solamente le dio la orden para que saliera. Y muchas veces nosotros estamos esperando las promesas antes que el llamado de Dios. Y Dios no obra de esa manera. Primeramente Dios quiere gente obediente, con corazones de niño, corazones dispuestos a creerle. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos es para los niños. Para los niños, para la gente de corazón, no de pensamiento, de corazón. Que es ingenuo, que si yo le digo a mi hijo mete la mano en el toma, lo va a meter. Ese es el corazón que si yo hoy lo regaño o ahora lo regaño y él se pone triste o se molesta, al pasar los minutos yo le muestro un helado, lo llamo y viene a mis brazos. Esa es la gente que Dios está llamando hoy, con esta clase de corazón. No gente arrogante ni prepotente que no sepa perdonar, que no aguante la crítica, la murmuración o la queja de los demás. Gente que esté dispuesta a creerle a quién, a Dios. ¿Quién te llamó? ¿Quién te está llamando? Dios, no el hombre. ¿Y por qué te dejas arruinar el llamado por el hombre? ¿Por qué te enfocas en lo que está pasando a tu alrededor en vez de mantener tu mirada en Jesús? ¿Quién te está llamando hoy? ¿O quién te llamó? ¿Y por qué entonces estás renunciando a ese llamado? ¿O cree que el que te llamó que se quedó sin las fuerzas? ¿O el que te llamó que se desvió del camino? No te encuentra. No sé cuántos recuerdan aquel periódico que venía ¿dónde está Javier? Creo que era, hermano. De alguna forma en la casa del hermano Jorge lo coleccionaban todos. Y era una diversión buscar a Javier. Esa era la tecnología de punta, ¿verdad? Eso no era táctil, no, un lapicero y encierre. Y decía, ¿dónde está el loro? Y busque el loro, busque el loro. ¿Dónde? Alcen la mano, no me dejen sentir tan viejo, hermano. ¿Ah? No era divertido, mi hermano, hacer eso. Pero el punto es este, que Dios, escúchame,
La palabra dice que conoce aún cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Y si Él sabe que tú eres cabellón o pelón, sabiendo que tienes 3,000 o 2, o no tienes nada, sabe que no va a tener que decir ¿dónde está el gigante? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está el cabeza? No encuentro a Carlos. ¿Y a qué estará pensando Carlos de mí? No quise decirlo por eso, pero creo que eres el de los que tiene más síntomas. Yuhu. Lo segundo que te quiero dar para cómo salir del fracaso: hay que creerle a Dios por un nuevo tiempo de favor. Isaías 53, 19. Hay que creerle a Dios por un nuevo tiempo de favor. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino. ¿Dónde? ¿Dónde? No importa lo que hoy estés viviendo. No importa que a lo que se parezca tu vida hoy sea el desierto. No le encuentra, hermano. 43:19 da. Mire, existe algo que se llama el favor de Dios. ¿Cuánto lo creen? Incomprensible por el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque al ser humano le cuesta tener favor con su prójimo. ¿Usted no se ha dado cuenta que aunque una persona haya sido condenada por la ley y pague cárcel, sale libre y le piden los papeles y el reporte le sale que es un expresidiario, lo siguen viendo como alguien que no pagó por su culpa, por lo que hizo? El hombre nunca va a perdonar del todo, pero Dios sí. Y eso es lo que tú tienes que aferrarte hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que la culpa del fracaso los hace sentir miserables delante de Dios. Y aquí hay gente que Dios le está colocando la mirada en su cabeza, en su corazón, y le está diciendo: yo te perdoné. Yo sé que muchos, todos cometimos errores en el pasado, errores duros muchas veces. Gente que hoy ha nacido de nuevo en Cristo puede tener gente que mató, puede tener abortos, puede tener una cantidad de cosas. Pero Dios te dice: eso está enterrado. Mira lo que nos dice la cita bíblica. Dios buscó la parte más profunda, que es el mar, y dice: allí yo los envié. Y vuelve y digo: yo no sé si hoy tú quieras tirarte de clavados para ir a buscar aquello que Dios dice: ¿de qué me hablas? Ya yo lo olvidé. ¿Por qué permites que el diablo siga jugando contigo, recordándote lo que hiciste cuando ya yo no lo recuerdo? ¿Sabe qué pasó? Y cierro con esto. David cometió un error con Dios y mandó un ángel. Y el ángel le dijo: ¿quieres que la mano de Dios se levante contra ti o la mano del hombre? Y David dijo: nunca la del hombre, porque el hombre no tiene compasión, pero yo sé que mi Dios es misericordioso. ¿Sí o no? Y empezó el juicio de Dios, arrasando gente, hermanos. ¿No lo han leído? Israel estaba siendo acabado por Dios, y de repente la misericordia de Dios. Pero cuando el hombre, para acabar a otro, ¡ay! El hombre para sentir envidia del otro hombre. Sí.
siendo la mano de Dios la todopoderosa. Colócate de pie, por favor. ¿Por culpa de quién pueden estar pasando estas cosas en nuestras vidas? Basta ya, decimos basta ya. Decimos es suficiente, me cansé de la vida de fracaso. De saber que Dios me abrió una puerta, pero la puerta que yo le abría al diablo me cerraba la puerta que Dios me abría. Alguien quiere vivir constantemente la gloria de Dios, la plenitud de Dios en su vida, los milagros, las señales, las maravillas de Dios. Pues hoy el Señor te ha dado y nos está entregando, porque no hemos terminado esta serie. ¿Cuántos mantienen esa expectativa de lo que Dios sigue hablando acerca de la liberación del alma? Pero yo quiero que ahora seas tú quien decida. Seas tú quien ahí hables con Dios y le pidas. Cierra tus ojos y yo quiero que se lo pidas al Señor.